Buenos días, en esta ocasión les presentamos el control de un robot Mechatron. El programa será diseñado en LabVIEW, y el uso de una tarjeta Arduino. En este programa vamos a controlar la posición de los servomotores mediante ángulos, así como la velocidad. Para esto necesitamos una computadora con LabVIEW, en nuestro caso la versión 2010. Una tarjeta Arduino Uno. Un robot Mechatron. Una tablilla protoboard. Una fuente externa de 5 volts de mínimo 2 amperes. Cables DuPont. Primeramente debemos cargar la tarjeta Arduino con el programa Liza base, proporcionado por National Instruments. Para realizar este programa hacemos uso exclusivo de dos tipos de estructuras, WireLoop y Case Structure, así como de las librerías de Arduino para LabVIEW, que previamente debieron ser descargadas. Iniciamos el programa con un WireLoop, y creamos su control de stop. Luego, hacemos uso de las librerías de Arduino para hacer la comunicación entre LabVIEW y Arduino. Configuramos el bloque de inicio de la tarjeta Arduino 1, y seleccionamos el puerto de comunicación con el que se registró la tarjeta. Del apartado de servos de Arduino, sacamos el set para la cantidad de servos a utilizar, y el configure servo, por cada servo a utilizar. Una vez configurados los servos, pasamos al panel frontal. Ya en el panel frontal sacamos dos indicadores gauge, dos indicadores numéricos, dos controles numéricos, un botón, y un slider. Hacemos dos grupos, cada uno de ellos con un indicador gauge, un indicador numérico, y un control. El botón y el slider se comparten. Modificamos la escala de los gauge, en mi caso 160 como máximo, y la escala del slider hasta 10. Después, pasamos al diagrama de bloques, y dentro del WireLoop introducimos un Case Structure y conectamos el botón, de manera que solo cuando se presione el botón pueda correr la secuencia. Ahora, dentro del Case Structure que acabamos de poner, introducimos un segundo WireLoop, y le añadimos un Shift Register. La siguiente parte se enfoca a un ciclo automático, y solo se explicará con dos servos. Si se añaden más servomotores, se debe seguir la misma lógica que en el segundo servomotor. Seguimos con el programa. Dentro del segundo WireLoop, tomamos el bloque que corresponde al primer control y cambiamos su representación a un valor entero de 8 unidades binarias, y lo conectamos al Shift Register. De esta manera, siempre va a poder inicializar su valor desde cualquier punto donde se haya quedado. Dentro del segundo WireLoop, vamos a crear una variable local del control, y la vamos a cambiar a modo de lectura. Luego sacamos un comparador menor o igual, y lo cableamos a la variable local del control. En el segundo pin del comparador, creamos una constante con el valor del ángulo, que quedará como preestablecido a la entrada del loop condición del segundo WireLoop, y le agregamos un comparador lógico OR. Y a una de las entradas de la compuerta OR, le creamos un control de stop. Después, dentro del segundo WireLoop, añadimos otro Case Structure, y lo cableamos con la salida del comparador. Después, cableamos el control que ya estaba en el segundo WireLoop, hasta el segundo Case Structure. Posteriormente, dentro del segundo Case Structure, en el apartado True, sacamos un incremento numérico de 1 y cableamos su entrada con el control que viene desde el segundo WireLoop, y la salida del incremento se va a dirigir a tres partes. La primera, se va a dirigir al segundo pin de entrada de un comparador de igualación. En el primer pin, introducimos una constante con el valor del ángulo aumentado en 1, es decir, si queremos un ángulo de 90, introducimos un valor de 91. Después, la salida del comparador de igualación irá de dos lugares. La primera se dirigirá a la otra entrada de la compuerta OR, del loop condition del segundo WireLoop. La segunda salida del incremento, irá al Shift Register de salida. La tercera salida del incremento, irá a una sustracción, donde le restaremos un 1. Luego, creamos otra variable local del control 1, y la dejamos en modo de escritura y su entrada la conectamos a la salida de la sustracción. Luego introducimos del apartado de Arduino, los bloques de escritura y lectura de ángulo de servo, las configuramos, y cableamos las líneas de Arduino Resource, y Erroring. Después, creamos otra variable local del control 1 y la cambiamos a modo lectura, cableamos su salida a la entrada de ángulo del bloque de escritura, y conectamos el bloque del primer gauge, y el primer indicador numérico a la salida del bloque de lectura. Después, sacamos un write, del apartado de Timid, y un bloque de división. Cableamos la salida del bloque de división a la entrada del reloj.
Después, a la primera entrada del bloque de división, le creamos una constante de 500. Tomamos el bloque del slider, y cambiamos su representación, a un valor entero de 8 unidades binarias, posteriormente, lo cableamos a la segunda entrada de la división. Luego pasamos al apartado false del segundo case structure. Esta parte es lo contrario al apartado true, pero la lógica es la misma. Se cambia el bloque de incremento en 1, por un bloque de decremento en 1. La constante del comparador de igualación es la misma que el ángulo, sin ningún incremento o decremento. La segunda salida se queda igual. La tercera salida, entra directo a la local variable del control 1. Lo demás se queda igual. En el segundo servomotor, la lógica es la misma que en el primero, solo varía en el arreglo de comparadores que están dentro del segundo while loop, y que son los encargados de seleccionar entre el caso verdadero o falso del case structure. Dentro del while loop del segundo servo, creamos una variable local del control del servo 2 y la vamos a cambiar a lectura, luego sacamos un comparador menor o igual, y cableamos la variable local del control 2 al comparador. En el segundo pin del comparador, creamos una constante con el valor del ángulo que quedará como preestablecido. Mandamos la salida del comparador a una compuerta AND. Luego, sacamos un comparador de igualdad, y mandamos la salida a la otra entrada de la compuerta AND. Al comparador de igualdad, le creamos una constante true en una de sus entradas. Después, sacamos una línea de conexión, desde cualquier punto de la línea que se encuentra en el while loop del primer servomotor, y que viene del comparador de igualdad del segundo case structure, y lo conectamos a la otra entrada de la compuerta AND. Y terminamos el programa con un close. De este modo se va creando la estructura para el control del robot Mechatron, y así es como se ve el trabajo finalizado. Si te gustó el video, puntúa y suscríbete. Para ver más proyectos entra a solarisdigital.com.